Bueno, les invito para que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo de número 2. Vamos ler del versículo 11 hasta el versículo 20. Nehemías 2, de 11 al 20. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche, acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas y la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanballat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Oremos una vez más. Querido Dios, tu palabra es linda y hermosa, y tienes siempre algo hermoso a nosotros. Ella es muy desafiadora, Señor. Y yo necesito que tu Espíritu Santo pueda primeramente obrar en mí para enseñarla, y que también obre en mis hermanos para escucharla, no como palabra mía, sino como palabra tuya a sus corazones. Haga eso, Señor, entre nosotros, y te daremos la gloria, el honor que tú lo mereces. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, ¿alguna vez en su vida usted fue dominado por el deseo de hacer
cambios en el mundo, de hacer transformaciones en el mundo? ¿Alguna vez ha estado assim tão inconformado com as coisas, al ponto de querer usted mesmo cambiar todo alrededor de ti? ¿Te ha passado isso em alguns momentos da vida? Mira que eu estava buscando algo e aprender um pouco mais da história de Chile, e a história me contou algo impressionante de um homem que se portou assim em la história. Chile, antes de sua independência, vivia bajo a corona de Espanha, e sua poblação, o pueblo chileno, vivia em crisis, porque toda a riqueza era levada hacia afuera. E os que tinham uma boa vida em Chile eram poucos, que estavam muito cercanos à gente espanhola que vivia acá. Foi nesse tempo um homem inconformado com esta situação, chamado Bernardo O'Higgins. ¿Lo conhecem? Ele se levantou, se puso adelante do exército chileno, avançou, e então, por meio de ele, de sua luta en este país, se conquistaram a vitória, conquistando também a independência de Chile em la famosa guerra de Chacabuco. Agora falei correto, certo? Não como Mapocho. Pero a vitória em la guerra de Chacabuco em 1817. E sabe mais? Foi aí que descobri por que os chilenos são tão contentos em 18 de setembro, certo? Porque tem algo que ver com esta liberação que fora conquistada no passado. É a manifestação de alegria de saber que agora nós não pertenecemos mais a uma gente mala que governa sobre nós, sino que agora temos a liberdade de avançar como um país livre. Obviamente, a história também não põe Bernardo O'Higgins como um santo e todo, mas também não é nosso propósito acá mencioná-lo para engrandecer-lhe, sino para citar-lhe como alguém que foi importante em la história de Chile, em um momento importante para a vida desse país, para que pudiera avançar e lograr ser lo que é hoje dia, onde sua poblação pode buscar ter uma vida digna ante o Senhor. Mira que o texto que estamos leyendo não habla de um Bernardo O'Higgins, pero habla também de um homem que estuvo inconformado em seu tempo ante uma realidade em que vivia seu próprio pueblo. Sabemos de la história que o pueblo de Deus estuvo en el cautiverio babilônio, em Babilônia, por cerca de 70 anos. Durante esses anos, o pueblo vivió bajo la autoridade de Babilônia, deste império. Pero Deus já havia prometido que esta disciplina que Ele mesmo puso sobre seu pueblo tinha um prazo final. E al final de 70 anos, Deus les permitiria regressar. Então, os que conheciam a história viviam bajo essa expectativa del dia em que poderiam regressar a Jerusalém, poderiam regressar a seu país. E então, a história também nos conta que Ciro foi a pessoa responsável por dizer o momento em que o pueblo de Israel poderia regressar a sua terra. Ciro permite o regresso de los judíos, pero ele progressa em 3 fases distintas. Este regresso não foi de uma sola vez. Ele aconteceu em 3 fases distintas. A primeira fase deste regresso foi no ano 538 antes de Cristo, quando vem um primeiro grupo de judíos, voltam a Jerusalém com o propósito de reconstruir o
templo de Dios que estaba en ruinas. Había sido destruido por los babilonios y ahora los judíos vuelven bajo el liderazgo de Zorobabel, que era de la linaje de David. Él lidera este grupo para venir a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. Pero ellos enfrentaron luchas y se desviaron del propósito, abandonaron la obra de Dios, que se quedó por 80 años abandonada. 80 años el pueblo se olvidó, para lo que volvieron y regresaron a Jerusalén. Y entonces Dios permite un segundo retorno, que ahora viene bajo el liderazgo de Esdras, y también viene para dar continuidad a la restauración del templo. Estos hermanos del pasado vienen en 458 antes de Cristo. 458 antes de Cristo. Ellos regresan a Jerusalén con el propósito de terminar, concluir la obra. Ellos también enfrentan muchas dificultades, persecuciones, sufren, pero avanzan y concluyen el templo. Y hay un tercer regreso, que es justamente ese de lo cual estamos hablando, que es 13 años después del regreso que viene con Esdras. Ahora, 13 años después, en el año 445 antes de Cristo, regresan bajo el liderazgo de Nehemías. El propósito de esos hermanos ya no es más con el templo, sino con las murallas de Jerusalén. El templo ya fuera reconstruido, pero ahora era importante levantar la muralla de Jerusalén para restaurar la identidad del pueblo, para dar seguridad al pueblo, para establecer de una vez por todas la religión monoteísta en este tiempo para la vida de los judíos. Por lo tanto, Dios levanta a este hombre con este propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas. Ahora, bueno, este pueblo que vuelve con Nehemías llegan en un momento crítico en la historia. No es un buen momento. Y esto podría influenciar profundamente en el ánimo del pueblo y en la expectativa que el pueblo podría tener. No sé si te ha pasado vivir en un lugar donde naciste, pero no creció ahí, y tienes simplemente recuerdos de cómo era. Y suele pasar que usted pasa años sin volver ahí, y un día decide, voy a volver en el lugar donde nací. A veces quiere llevar su hijo o nieto, alguien para conocer el lugar donde usted vivió. Y pasa que usted conta cosas de cómo vivió, feliz, contento, cómo era bonito las cosas. Pero cuando llega en este lugar, no encuentra nada de lo que te hacía feliz antes. Las cosas destruidas, nadie hace como usted hacía antes. Esa expectativa que usted tenía antes de llegar, cuando llega, frustra, ¿cierto? Muchas veces puede ser frustrada, porque no encontramos el lugar tal como nosotros lo conocimos en el pasado. Eso tiene que ver con la expectativa que esos judíos podrían tener. Vea, ellos estaban viviendo en Babilonia. Babilonia era la superpotencia de ese tiempo. Babilonia tenía buena educación. Babilonia tenía buena economía. Babilonia estaba en la región donde hoy día es Irak, y es cercada ahí, tiene los ríos Tigris y Eufrates, que potencializaba para que la tierra fuera productiva con cereales, con frutas.
E todo isso hacía de Babilônia um lugar próspero, hasta para os escravos. Não estamos acá, obviamente, aunque neste tempo a esclavitud fuera uma condição comum, nós despreciamos esta condição porque não estamos de acordo em nenhum tempo em que um humano pode esclavizar outro humano. Não estamos de acordo. Pero o que quero que sepas acá e perceba é que alguns escravos, como por exemplo, o próprio Neemias, que era um escravo em Babilônia, tinha um puesto um cargo de honor, um cargo de confiança. E é este Neemias, e suele passar que muitos outros que estavam tendo uma vida confortável em Babilônia, agora estão regressando com alegria para Jerusalém. Pero quando chegam em Jerusalém, o contexto bíblico e também da história general vai mostrar que neste tempo Jerusalém estava bajo ruínas, sus murallas al suelo, la economia terrible, el ánimo del pueblo abajo. Este pueblo poderia sofrer lo mesmo que eles passaram quando saíram do Egipto. ¿Se acuerdan? Quando chegaram no deserto e começaram a enfrentar dificuldades, fueron a Moisés e dijo: ¿por qué no dejó que nosotros muriéramos en el Egipto? Porque allá teníamos por lo menos comida, teníamos lugar para vivir, y ahora estamos en el desierto sin nada. Povo reclamón. Ellos podrían portarse de la misma manera ahora. Salimos de Babilônia, teníamos uma vida confortável e agora volvemos a este lugar que está em ruínas. Como que Neemias poderia animar este pueblo? Esta é a pergunta. Porque Neemias é este homem que aparece na história como alguém que é informado, chega a seus irmãos de Jerusalém, obviamente que trabajaron en la reconstrucción del templo, llegan y él pide información: ¿cómo está Jerusalén? Y la gente le dice cómo estaba Jerusalén: bajo ruinas. Y la Biblia nos dice que al recibir esta información de cómo estaba la vida de sus hermanos y la ciudad de sus padres, aunque él tuviera una condición cómoda para vivir en Babilônia, ele não se quedou tranquilo quando supo a situação de sua gente, de seu pueblo. A Bíblia nos ensina que quando recebeu essa notícia, em el capítulo 1, versículo 4, diz que, habiendo oído estas palavras, senté-me, lloré, lamenté por algunos dias, e estava ayunando e orando delante el Dios del cielo. No se puso como que cómodo, indiferente: yo estoy bien, problema de ellos. No se portó así. Lloró, lamentó, ayunó, orou em favor de seu pueblo, e então ele confessa, se pone como que um sacerdote agora ante seu pueblo, porque orando a Deus, reconoce o pecado de seu pueblo, pero também reconoce a graça del Senhor, que é restauradora. Senhor, pecamos, merecemos isso, pero tu és um Deus de graça, que pode restaurar-nos. E mais que isso, ele se pone a si mismo como el instrumento para la restauración. No se pone cómodo ante la situación y ahora se dispone, se motiva para ser el que Dios iba a usar para restaurar la vida de su pueblo, la ciudad de su pueblo.
Y entonces lo que quiero mostrar a ustedes en dos partes es la estrategia que Nehemías utiliza para motivar a su gente. Porque él sí está motivado. Él sí está vendo lo que Dios quiere hacer. Él sí se siente llamado, pero necesita de otros. Es una obra grande y necesita de otros. ¿Cómo él puede obtener, lograr que la gente lo acompañe en esta misión? Primeramente, lo que aprendemos de Nehemías es que él se pone como un hombre de iniciativa, un hombre de acción. Es un hombre que no se queda simplemente pensando. ¿Sabe qué? Muchas veces las cosas no avanzan en nuestra vida porque planificamos demasiado. Pensamos mucho. Planificamos mucho. Hay momentos de planificar, hay momentos de pensar, de considerar, de orar, pero hay momentos de levantarse para accionar. E é isso que aprendemos com Neemias. Mira comigo aí, os versículos, capítulo 1, está muito cerquita aí de onde está leyendo. Capítulo 1, versículo 4, nos dijo: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Ahora, en el capítulo 2, versículo 5, dice: le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. En un momento está orando ante Dios, pero cuando llega ante el rey, que le pregunta por qué está triste, él acciona, aprovecha la oportunidad y dice: mira, yo estoy triste por esta razón, pero si tú permites, yo quiero volver y yo voy a reedificar esta ciudad. Él se pone como el instrumento. Y nosotros podemos mirar, partiendo del versículo 12 al 16 del capítulo 2, cómo él se porta en la obra. Vamos a leer otra vez. Los gobernadores no supieron a dónde fui, ni le que hice, porque hasta entonces no había dicho a nadie, a nada, y a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Lo que él está haciendo, hermanos y hermanas, es se poniendo ante la responsabilidad. Él entiende que es responsable por hacer eso. Y él se pone como un líder ante su pueblo. Nehemías lloró, lamentó, pero se levantó. Su lloro, sus lágrimas fueron como que fertilizantes para su propia motivación. Mira que las lágrimas de nosotros pueden ayudarnos en algunos momentos, aliviando nuestro dolor, pero no resuelven nuestros problemas. No resuelven. Por eso, aún con el corazón llenado de tristeza, nosotros tenemos que levantarnos, tener una iniciativa y saber que la situación de nuestra vida, así como Nehemías miró la situación de Jerusalén, que no sería resolvida solamente con lágrimas, sino con acción, con trabajo. Así cambiamos las cosas, no solamente planificando y llorando, sino accionando. Lo que pasa es que el espíritu de nuestro tiempo, que es un espíritu de indiferencia,
un espíritu de egoísmo. No permite tanto que nosotros obremos muchas veces en la vida, porque estamos muy preocupados de nosotros mismos, muy preocupados de nuestros deseos. No estamos tan preocupados con la justicia social, no estamos preocupados con el bien del prójimo, no estamos preocupados con aquellos que abusan de los derechos de los otros. Y en muchos casos nosotros simplesmente somos buenos para decir, por ejemplo, los políticos de nuestro tiempo son los peores delincuentes porque ellos abusan realmente de sus derechos, de los derechos de la gente. Y nosotros nos portamos muy igual, semejante, en muchas veces. Cuando somos indiferentes con el dolor que está alrededor de nosotros, quando não nos preocupamos, quando não accionamos para o bem de nosso prójimo, quando nossa motivação só é para buscar nossos próprios interesses. A motivação que encontramos em Neemias não era para buscar sua própria comodidade. E é por isso que ele chora, lamenta ante um problema que não era suyo. Ele estava bem. O problema era de seu povo. O problema tinha que ver com sua fé en el Deus que ele amava e creía. Perdão. Por isso que tomou a iniciativa. E está claro como que partiu sua iniciativa. Primeiro, ora ao Senhor, porque sabe que todas as coisas dependem de Deus. Pero se levanta e busca o favor do rei. Busca o favor do rei. Ou seja, lo que depende de Deus, vou buscar ao Senhor em oração. Mas lo que depende de mim, vou levantar-me para ser. Não vou esperar, vou tomar a iniciativa. Há muitas coisas que não cambiam em la vida porque continuamos simplesmente orando, orando, orando e pedindo ao Senhor. Escúchame uma coisa: oração sem acção é fanatismo religioso. Oração sem acção é fanatismo. Tu tienes que orar, pero tienes que obrar para buscar os cambios que consideram necessários. Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa generosa, amável, pero se não te involucras com outras pessoas, se não te abres para outras pessoas, como vai lograr isso? Como vai lograr avançar nisso? Senhor, libera-me desse pecado em minha vida, Senhor, porque lo he repetido, pero tu estás sempre cerca de Ele. Como que vai alejar-se? Há orações que não passam del techo de nossa casa, onde vivimos, porque não passam de fanatismo. Não é acompanhada de um coração disposto a cambiar. E o texto nos ensina de uma maneira linda que quando o povo escuta de la boca de Neemias todo o que Deus estava haciendo, o povo se anima e diz: nós estamos contigo. Unieron las palabras con la acción. Porque viram em Neemias um homem de iniciativa e o povo agora lo sigue. Por lo tanto, essa primeira parte mostra-nos que Neemias toma consciência da realidade em que se encontrava Jerusalém e su pueblo também, e não se queda tranquilo, não se queda indiferente, llora, lamenta, ayuna, ora ante el Senhor, pero levanta-se para hacer algo.
Essa é a primeira parte. Neemías como homem de acción. La segunda parte, Neemías se porta também como um homem que compreende su llamado ante Deus. Ele compreende perfectamente para que Deus lo había llamado. Mira los versículos 19 y 20. Quando lo supieron Sanballat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Son palabras de confianza de alguien que cree realmente que fue llamado por Dios. Porque ante las persecuciones que tiene ahora, y tiene nombres, la persecución que él sufre es muy directa. Estes hombres acá, llamados Sanballat, Tobías y Gesem, fueron los mismos que a 13 años antes estaban también intentando parar la obra del templo con Esdras. Ellos se pusieron como enemigos ahí, no lograron vencer y ahora estaban intentando desanimar Neemías com seus ayudantes, e não vão lograr. Aunque estes homens tinham o dom de desanimar, porque em algum momento ele puso um tipo de coisa mala no coração do povo de Deus. Em Esdras 4:4 nos dijo que estes homens desanimaram al pueblo de Judá, impedindo-lhes de reconstruir os muros. Lo que pasa es que quando Esdras terminou de construir o templo, com a persecução que havia por estes homens, empezaron entonces a la parte del muro, de la muralla. Intentaron empezar, pero estes homens los desanimaron de esa obra. E Esdras não avançou nessa parte. E então vem Neemías agora, e eles pensavam que seria lo mesmo. Eles não queriam as muralhas de Jerusalém restauradas, porque isso significava que o povo ia reconquistar sua identidade, sua força, sua religião. Era importante a muralha. E eles não queriam, por situações políticas, pero não logram vencer ante o liderazgo de Neemías. Neemías dijo que el Dios del cielo es el que nos hará prosperar. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos hará prosperar? Dios. Esa era la confianza, simples, así. Sé en quién tengo creído, y Él es poderoso. Neemías tenía esta confianza, y es con esta certeza que ele invita a seus hermanos todos: venid, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser um opróbio. E fortaleceram suas manos para a buena obra. Todos conscientes de lo que Deus los había llamado a hacer. Los muros de Jerusalém tinham aproximadamente 2,5 kilómetros de circunferência e 3 metros de ancho. Não foi uma obra tão simples. ¿Saben quantos dias eles terminaram essa obra? Quanto tempo pensas tu que demoraria para ser uma obra como essa? ¿Pensaram? Eles la terminaram em 52 dias, menos de 2 meses. Isso tu puedes ver en el Neemías capítulo 6, versículo 15, 52 dias. E que diz o versículo 16?
reconocieron que por intervención de ¿quién? Nuestro Dios hicimos esta obra. Y así terminó esta exposición de la historia de ese momento en la vida de Nehemías, animando su pueblo para reconstruir los muros de Jerusalén. Mi conclusión es que Nehemías era un hombre empático y valiente, por lo que tenía un corazón dispuesto a servir al Señor también. Lloró ante la calamidad de su pueblo, pero se levantó y actuó para resolver la situación. La reconstrucción de los muros devolvería la seguridad al pueblo y a toda la gente. Los iba a restablecer como nación. Y además de eso también era una protección para el propio templo, para que no volviera a ser destruido otra vez por las manos de los enemigos. Como yo he dicho a ustedes, este era el periodo en que el pueblo de Dios está se restabelecendo como nación, pero para los historiadores es un momento muy especial, porque es acá que la identidad judía se establece de una vez por todas. Es cuando el pueblo se vuelve hacia Dios de corazón y rompe con la idolatría del corazón. Y ahora la adoración se cambia a monoteísta. Por lo tanto, hacer estos muros, hacer esta obra, era una acción misionera en ese tiempo. Era una defensa de la propia fe ante Dios. Y es precisamente por esta razón que la historia principal acá no es sobre Nehemías. Miramos todo eso, pero el principal personaje acá no es Nehemías. No es la capacidad de Nehemías. No es la fe de Nehemías. No es el poder de influencia de Nehemías. No es el liderazgo de Nehemías. Essa história nos habla sobre um Deus que restaura a su pueblo. Um Deus que motiva a su pueblo a accionar como fruto de la restauración que recibieron. ¿Sabes por qué? Quien firma esse decreto é Ciro, pero seguramente quem estava segurando las manos de Ciro era Deus para firmar esse decreto, porque Deus já havia dito antes que o cautiverio iba a durar 70 anos, e Deus cumple com sua palavra. Nehemías resiste a los enemigos, pero quien lo sostiene y frustra a los enemigos es Dios. Em todo momento, Nehemías afirma que confia no Senhor, que o Senhor los lleva adelante, que fueron llamados por el Senhor. Ele confia en eso. Así que esta história muestra-nos como que Deus libera e restaura a su pueblo. E además de eso, es una pura declaración, demostración de que el Señor, nuestro Dios, es como una muralla alrededor de nosotros, que nadie puede derrubarla. Él es nuestra muralla. E esta história nos ajuda a mirar a nosso verdadeiro redentor e restaurador. Esta história nos ajuda, nos impulsiona a mirar a nosso Senhor Jesucristo e a nossa história como blancos de sua restauração. É de isso que essa história nos habla. É de mim e de ti. Es de la restauración que Dios hizo en nuestras vidas y de la que puede hacer seguramente
La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando llega ante su pueblo, iniciando su ministerio, mira a los judíos y lloró, porque su pueblo estaba como oveja sin pastor. Él lloró ante esta crisis de su pueblo. Pero ante esa realidad, nuestro Redentor se adelantó a ellos, entregándoles el Evangelio, enseñándoles el camino, restaurando a todos y entregándoles vida de verdad, restaurando la relación con Dios nuestro Padre. Nuestro Señor Jesús también tuvo muchos enemigos, incluso que lo llevaron hacia la cruz. Lo pusieron en la cruz, pero no pudieron detenerlo, no pudieron segurarlo en la cruz. Él triunfó en la vida y triunfó sobre la muerte también, para darnos vida de verdad. Essa história nos habla de Cristo e de la restauração que Ele hizo em nossas vidas. ¿Sabe qué? Hace como que 2 años atrás hubo una descubierta en esta región. Encontraron restos de las murallas que seguramente están apuntando que es para ese tiempo que es posterior al cautiverio de Babilônia. Gente que estudia isso, geólogos, encontraram restos de las piedras que fueron utilizadas quizás por Neemías para reconstruir los muros de Jerusalém. ¿Sabe qué significa? Que este muro que Neemías levantó y reconstruyó no existe más. Pero la obra que Cristo hizo en nuestras vidas, nadie puede destruirla. Ella es para siempre. Él nos alcanzó de una vez por todas. Él nos liberó para la eternidad. Esta história é para que eu e tu pudiéramos recordar lo que foi hecho por nós em la cruz, de la verdadeira liberação que tuvimos, uma restauração que não foi afuera de nós, é aquele que está afuera, é aquele que está adelante, é aquele que está dentro de nós que restaurou-nos e não nos deixa jamás. Não poderemos mais cair em las manos del inimigo, porque fuimos liberados por nuestro Senhor e agora estamos em suas manos e de suas manos nadie pode arrancar-nos. Pero necessitamos de uma ação. Saber de todo isso, glorificar a Deus por todo isso é bueno, é sano, é necessário. Pero devemos accionar ante uma maravilha como esta, ante uma obra como esta que foi hecha por mim em minha vida. Eu não posso quedar-me tranquilo. Não posso permanecer indiferente ante os problemas espirituais e sociais que me rodeiam. Eu não puedo. Não puedo comer todos os dias tranquilo, sabendo que há gente hambrienta no mundo. Não puedo abrigar-me tranquilo, sabendo que há gente passando frio. Não puedo adorar a Deus com meu coração lleno de gratidão, de alegria, sabendo que há muita gente no mundo que não tem uma letra de la palavra de Deus para guiar-les em la vida. Eu não puedo quedar-me tranquilo ante essa realidade, sabendo o que foi hecho por mim. Isso me põe como que inconformado, e minha inconformação com essa realidade me impulsiona a fazer alguma coisa. Não podemos estar tranquilos sabendo que Chile se acerca a los 20 milhões de pessoas e solamente 16% desta população conhecem ao Senhor, e dentro desses 16%, aí estão todo tipo de denominação, e algumas sabemos que não são sanas. Não podemos quedar tranquilos.
mirando hacia el norte de Chile y bajando desde la área central, saber que não há uma igreja de nós outros aí plantada. Como podemos estar tranquilos nesta realidade? Não podemos. Deus nos está chamando a um desafio maior que nossa própria vida, maior que nossos próprios interesses, maior que nós mesmos. Deus está nos chamando a accionar ante essa realidade. Hacemos algo juntos a partir de hoje? Hacemos algo juntos a partir de hoje? Hacemos algo juntos a partir de hoje? Tenho uma proposta a vocês. Hoje dia tu puedes salir de acá com um compromisso novo para sua vida. Tu puedes salir. Ante todo isso que escuchamos, hoje dia les presenté um dos ministérios que temos em nossa igreja, de misericórdia, certo? Este ministério trabalha todo mês, acá na igreja, obra. E sabe por que estamos recaudando alimentos hoje dia, de novo? Porque na semana passada não alcançamos o que era necessário, para nossa vergonha. Para nossa vergonha. ¿Sabe por quê? Não há nadie acá em esta igreja hambriento. Não há nadie. Al revés, Deus nos ha dado mais de lo que necessitamos. Eu sei que Deus te ha bendecido. Não há nenhum pobre nessa igreja que não pueda compartilhar. Não há nenhum que não tenha condição de compartilhar. Además desse ministério, temos o ministério de missões em la igreja. Que todos os meses, não sei se te ha passado um dia estar com frio e ter um cobertor pequeno, e aí você tenta calentar seus pés, põe os pés, pero o pecho se queda descoberto. Aí você vai calentar o pecho e os pés se descobrem, certo? Assim muitas vezes ha passado entre nós outros. Não hemos alcançado o compromisso que temos com nossos missioneiros, também para nossa vergonha. Eu dije, temos a plata, e ela está, lleven isso a sério. A vezes eu hablo como broma, pero é uma broma para hacerte reflexionar, é para não hablar bravo com você, entende? Aí eu hablo em forma de broma. Deus puso os recursos em nossos bolsillos. Como podemos quedar-nos tranquilos ante as necessidades espirituais no mundo, se nós temos as condições de fazer algo e não estamos fazendo? Hacemos algo juntos hoje dia? Se tu não traigo, suele passar que diz assim, pastor, é que sempre me olvido de trazer os alimentos. Temos um mercado cerquita de acá. Tu pode terminar acá hoje dia, vai ao tiro allá, compra algo, vê com nossos irmãos que falta, entrega. Há que poner disciplina em seu coração. Essa é uma decisão espiritual. É uma disciplina do coração. É fazer algo que não é para ti. Se tu não contribuiu com missões na igreja, además de seus diezmos, pastor, pero não tenho efetivo. Mira em la espalda de sua silla. Não tem mais como ir isso. Aí estão os dados da igreja. Tu puedes contribuir com missões para a igreja. Temos 4 missioneiros. Queremos plantar igreja. Há necessidades. Pero tu tienes que ser ou tomar esta decisão em seu coração, para que podamos ir mais allá. Ante a obra que foi hecha em meu coração, eu não posso quedar-me mais tranquilo ante as necessidades que me cercam, que estão ao redor de mim. Hacemos algo juntos hoje dia? Deus lo sabe. Oremos.
Senhor amado, te doy gracias porque tú nos alcanzaste con un amor indestructible, Señor. Tú nos alcanzaste com misericórdia, aunque não merecíamos, Senhor, aunque não merecíamos, Tu nos amou com um amor eterno, e te dou as graças por isso, por la restauração que recebimos de Cristo, por el renuevo, Senhor, em nosso coração. Assim te quero pedir, Senhor, que ante esta maravilha que foi hecha por nós outros, que nos quedemos mais tranquilos, Senhor, ante as necessidades que existem em nosso país, en el mundo. Haga com que cada um de nós outros, Senhor, motiva, Senhor, o coração de cada um de nós outros, para que podamos ser instrumentos tuyos, para que tu obra avance neste mundo, Senhor. Haga de nós outros pessoas realmente generosas. Haga de nós outros, Senhor, pessoas que se preocupam de los demás também. Quita de nosso coração, Senhor, este orgulho que muitas vezes nos impide de avançar em la vida contigo. Assim, Senhor, te entrego minha vida e a vida de mis hermanos todos, para que tu obres em nós outros, Senhor. Para que tu obres em nosso coração. Para que tu dirijas nossa vida, Senhor, e hagas em nós outros lo que tu queres fazer. Assim, uma vez mais, te agradeço por Jesucristo, nosso Senhor amado, Ele que entregou sua vida por nós outros, para restaurar-nos de uma maneira completa e verdadeira. Em nome de Ele que nós oramos e te lo agradecemos. Amém, Senhor.